Hispanos sin miedo, escuchen esta crónica catastróficamente estremecedora. Esta es la historia de una traición colosalmente imperdonable. Un ataque brutalmente despiadado contra los trabajadores latinos que con su esfuerzo inquebrantablemente resiliente sostienen la economía de Estados Unidos, mientras Donald Trump, en un arranque de furia descontroladamente desmedida, es humillado por China, que desafía su dominio con una audacia imparable y sacude a los latinos con una crisis que hiere profundamente. En 2025, China conectó su yuan digital a sistemas de pago transfronterizos en 10 países de la ASEAN y 6 de Medio Oriente, según informes verificados en X, permitiendo que casi el 40% del comercio mundial evite la red SWIFT liderada por Estados Unidos, un golpe devastador al dólar que Trump jura proteger. Esta jugada, lanzada estratégicamente tras los aranceles exorbitantemente desproporcionados de Trump, libera a Pekín de la volatilidad del dólar y las sanciones americanas, según Reuters, mientras los latinos en California, Texas, Miami, Chicago y Arizona enfrentan una inflación desgarradoramente cruel, un desempleo masivo y redadas inhumanamente salvajes del servicio de inmigración que arrancan familias y aniquilan esperanzas. China, con una inversión de $75.000 millones en su industria de semiconductores, según datos confirmados, ha construido una cadena de suministro autosuficiente, fabricando chips de 5 nanómetros que desafían a gigantes como ASML y TSMC, mientras Trump, con aranceles del 50%, provoca represalias chinas que encarecen smartphones, autos y alimentos, según Moody's. Pero nosotros, los 62 millones de hispanos en Estados Unidos, con el fuego latino ardiendo en nuestras venas, resistimos, luchamos, proclamamos con una valentía inquebrantable. No tenemos miedo. Desde los talleres vibrantes de Los Ángeles hasta las fábricas Resilience de Detroit, desde los barrios de Houston hasta las calles de Nueva York, los latinos alzamos nuestra voz, somos imparables, y nuestra lucha por la justicia nunca será silenciada. Trump, en su furia ciega y desmedida, traiciona a los latinos con una crueldad inhumanamente atroz que hiere profundamente el alma de nuestra comunidad, mientras China redefine el mundo con el yuan digital y una industria tecnológica que humilla a Estados Unidos. En 2022, el comercio entre China y la ASEAN alcanzó $975.000 millones, un aumento del 120% desde 2013, según datos verificados, posicionando a la ASEAN como el principal socio comercial de China. Con el yuan digital circulando en ASEAN y Medio Oriente, el dólar tiembla, los mercados colapsan, el S&P 500 cae 700 puntos en un día, según Reuters, y los latinos pagan el precio con una inflación que encarece la vida y redadas que siembran terror. En California, Juan, un técnico latino en una fábrica de chips, perdió su empleo porque los aranceles de Trump dispararon los costos, y ahora enfrenta redadas que lo separan de su esposa e hijos, dejándolos en una incertidumbre desgarradora. En Texas, María, una trabajadora de ensamblaje automotriz, lucha contra la inflación que encarece su comida, su renta, su esperanza, mientras el servicio de inmigración acecha su comunidad. En Miami, Carlos, un ingeniero latino, ve su taller colapsar por la escasez de chips chinos, incapaz de competir en un mercado destrozado por las políticas de Trump. En Chicago, Rosa, una madre soltera, teme ser deportada tras perder su trabajo en una fábrica afectada por la guerra comercial. En Arizona, Javier, un técnico automotriz, enfrenta redadas que amenazan su sueño de abrir un negocio propio. Estas historias resuenan en X, donde un vídeo mostró a Juan detenido por el servicio de inmigración frente a su fábrica, gritando con lágrimas en los ojos: «Soy el alma de América. Mi sudor construyó este país». Otro post capturó a María organizando a su comunidad en Texas, declarando con una voz que estremeció a millones: «Mi orgullo latino es más fuerte que el odio de Trump». Trump promete America First, pero entrega América traicionada, con mercados en caos, desempleo rural en aumento y una confianza del consumidor en mínimos históricos, según Reuters. China, con su tecnología de litografía DV en Shenzhen, fabrica chips de 7 nanómetros, según datos, mientras SMIC controla el 20% del mercado global de chips, humillando a Estados Unidos. Esto no es progreso. Es una guerra financiera donde los latinos están en la línea de fuego, enfrentando la furia de Trump y la traición de sus políticas. ¿Por qué teme Trump a los latinos con una intensidad tan visceral? Porque somos el motor incansable de este país, porque nuestro orgullo inextinguible y nuestra resiliencia desafían su odio con una fuerza que no puede soportar. En California, Juan trabajaba con precisión milimétrica en una fábrica de chips,
soñando con educar a sus hijos para que fueran ingenieros y doctores. En Texas, María ensamblaba autos con una destreza inigualable, sosteniendo a su familia con cada pieza que ajustaba. En Miami, Carlos innovaba en su taller automotriz, fortaleciendo su comunidad con su talento. En Chicago, Rosa lideraba su barrio con pasión, inspirando a los jóvenes a soñar en grande. En Arizona, Javier soñaba con un negocio propio, llevando el orgullo latino a nuevas alturas. Sus historias resuenan en X, donde un vídeo mostró a Carlos frente a su taller cerrado, declarando: «Mi trabajo es mi orgullo, y nadie, ni Trump, me lo quitará». Rosa, en Chicago, organizó una marcha, proclamando: «Los latinos somos el futuro, y nuestro orgullo es imparable». Pero Trump, furioso porque China desafía su dominio con el yuan digital y chips de 5 nanómetros, desata aranceles del 50% que provocan represalias chinas, encareciendo smartphones, autos y alimentos, según Moody's. China, con una inversión de $75.000 millones y 50.000 ingenieros, según datos, no solo compite, sino que domina, mientras Trump traiciona a los latinos con redadas que arrancan familias y políticas que hunden a las comunidades. Nosotros, los latinos, no nos rendiremos, porque nuestra fuerza es más poderosa que su rabia, porque nuestro orgullo es más grande que su odio, porque nuestra resiliencia es inquebrantable. Los latinos son el corazón palpitante de la economía estadounidense. El 40% de los trabajadores en tecnología, automotriz y manufactura, según estimaciones del Departamento de Trabajo, contribuyendo con miles de millones en impuestos que financian carreteras, escuelas, hospitales. Pero Trump, en su furia descontrolada, los persigue con redadas inhumanas que arrancan a padres de sus hijos, mientras sus aranceles disparan los costos de vida con una brutalidad que hiere profundamente, según Moody's. China, con su cadena de suministro de chips autosuficiente, depende en un 60 a 70% de equipos fabricados localmente, según datos, y su empresa Secar, en Shenzhen, desarrolla tecnología de litografía ADV capaz de fabricar chips de 7 nanómetros, desafiando a ASML, cuya caída del 27% en ingresos sacude a Europa. Según Reuters, SMIC, con el 20% del mercado global de chips, lidera el Valle del Dragón, mientras Trump abandona a los latinos en una crisis económica que él mismo creó. En California, una fábrica de chips cerró, dejando a 3.000 trabajadores latinos desempleados, enfrentando redadas y pobreza. En Texas, la escasez de chips chinos devastó talleres automotrices, forzando a familias latinas a elegir entre comida y renta. En Miami, negocios latinos colapsan por la inflación. En Chicago, comunidades latinas se enfrentan redadas. En Arizona, el sueño de Javier se desvanece. Esto no es estrategia, es traición, una puñalada trapera a los latinos que construyeron América con su sudor y sacrificio. La historia de esta traición comienza con los latinos, que llenaron fábricas y talleres con una pasión inigualable, desde los años 70 hasta hoy, forjando la economía con su talento. Pero ahora, China globaliza el comercio con el yuan digital, mientras Trump impone aranceles que encarecen chips, minerales raros y productos esenciales, según Posts en X. Las redadas intensifican el terror. 50 trabajadores detenidos en California, 30 familias separadas en Texas, un padre detenido frente a su fábrica en Miami, una madre arrancada de sus hijos en Chicago, según vídeos virales que han movilizado a millones. Trump dice que protege empleos, pero sus aranceles causan inflación, desempleo y miseria, mientras China controla el 60% de los minerales raros del mundo, según datos, dejando a Estados Unidos en una crisis de suministro que afecta a los latinos. En California, una fábrica cerró sus puertas, dejando a comunidades latinas devastadas. En Texas, la guerra comercial destruyó talleres. En Miami, la inflación aplastó negocios. En Chicago, las redadas siembran miedo. En Arizona, los latinos luchan por sobrevivir. Esto no es protección. Es destrucción, una traición que hiere el alma de nuestra comunidad con una ferocidad implacable. ¿Por qué traicionar a los latinos con una crueldad tan despiadada? Porque nuestra fuerza inquebrantable desafía la furia de Trump, porque nuestro orgullo latino es una amenaza para su odio. En California, Juan, tras ser liberado de una detención del Servicio de Inmigración, organiza marchas multitudinarias que paralizan las calles, proclamando con una voz que resuena: «No nos callarán, somos el futuro de América». En Texas, María crea un fondo comunitario para ayudar a familias afectadas por redadas, demostrando que el amor latino es más fuerte que el miedo.
En Miami, Carlos lidera talleres para enseñar derechos a los trabajadores, empoderando a su comunidad contra la opresión. En Chicago, Rosa organiza protestas masivas, exigiendo justicia para los latinos perseguidos. En Arizona, Javier recauda fondos para Dreamers deportados, construyendo puentes de esperanza. En X, un vídeo mostró a María llorando frente a una fábrica cerrada en Texas, declarando: "Mi sudor construyó esos autos, y mi orgullo no se apaga". Pero Trump, en su furia descontrolada, encarece todo con aranceles que castigan a los latinos, mientras China vende bonos americanos, hunde a Apple y Nvidia, y fortalece a BRICS, que representa el 37% del PIB global, según datos. Los latinos resisten, porque nuestro orgullo es más fuerte que su odio, porque nuestra fuerza es imparable. El impacto de esta traición es desgarradoramente devastador, un golpe que resuena en cada barrio latino con una intensidad que hiere profundamente. En California, Juan teme ser deportado nuevamente, viviendo con el terror del servicio de inmigración que acecha su hogar. En Texas, María no puede pagar la renta tras perder su empleo, y las redadas la persiguen como un depredador. En Miami, Carlos ve su taller colapsar por la inflación y la escasez de chips. En Chicago, Rosa lucha por sobrevivir en un mundo fracturado. En Arizona, Javier enfrenta redadas que amenazan su futuro. El 43% de los latinos teme ser detenido, según encuestas de Reuters/Ipsos, atrapados en una ansiedad perpetua. Negocios latinos colapsan. En Texas, un taller cerró por la falta de chips, según X. En Miami, una tienda familiar quebró. Según Moody's, los aranceles de Trump costarán $200 mil millones en PIB, y los latinos pagan el precio más alto con su sudor, sus lágrimas, su resiliencia. Sin los latinos, la economía estadounidense se derrumba. América pierde su motor, su alma, su fuerza. Pero los latinos resisten con un orgullo inextinguible que Trump no puede apagar, una resiliencia que brilla más fuerte que su odio. En California, marchas de 10.000 personas paralizan las calles, exigiendo justicia y rugiendo: "No nos vamos, somos América". En Texas, María organiza a su comunidad, recaudando fondos para abogados que defienden a los detenidos. En Miami, Carlos enseña a jóvenes latinos a conocer sus derechos, asegurando que la próxima generación sea fuerte. En Chicago, Rosa lidera protestas que sacuden la ciudad, inspirando a miles. En Arizona, Javier crea redes de apoyo, uniendo familias contra las redadas. En X, un post viral decía: "Trump está furioso, pero los latinos somos imparables. Nuestra fuerza es eterna". México, nuestro México, está con nosotros. La presidenta Sheinbaum condena las redadas y ofrece programas para los deportados, según X, abriendo sus brazos a quienes Trump rechaza. América Latina, con BRICS, desafía al dólar, apoyando a los latinos con una solidaridad que cruza fronteras. Europa ofrece empleos a trabajadores latinos. Asia invierte en México, fortaleciendo nuestra economía. Un post en X de una empresa europea declaraba: "Los latinos son el futuro, su talento es inigualable". Trump ataca, pero el mundo nos abraza, y nosotros construimos puentes, no muros, con una fuerza que no puede ser contenida. Esta lucha es global, un grito por la justicia que resuena en todo el mundo. BRICS, con Nigeria e Indonesia, representa el 37% del PIB global, según datos, y su Banco de Desarrollo desafía al FMI, ofreciendo fondos sin dólares a países en desarrollo. Los latinos no solo resisten, inspiran, transforman el mundo con su talento, su pasión, su resiliencia. En México, construyen fábricas, lideran la innovación. En Estados Unidos, pagan impuestos, luchan por sus derechos, triunfan contra el odio. Trump, en su furia, puede amenazar, pero no nos callará, porque nuestra voz es más fuerte, nuestra voluntad es inquebrantable, nuestro orgullo es eterno. Pensemos en Juan, marchando en California con una bandera mexicana, luchando por su familia. Pensemos en María, resistiendo en Texas, diciendo: "Mi orgullo es más grande que el odio de Trump". Pensemos en Carlos, enseñando en Miami. Pensemos en Rosa, liderando en Chicago. Pensemos en Javier, soñando en Arizona. Ellos son millones, brillando. Ellos son el futuro. Hispanos sin miedo, alcen su voz poderosa, compartan sus historias en X, en cada barrio, en cada rincón del mundo. ¿Cómo enfrentan las redadas? ¿Cómo resisten la traición de Trump? Somos 62 millones, imparables. En nuestro próximo vídeo,
Seguiremos alzando la voz contra la furia de Trump, por la justicia que merecemos. No tenemos miedo. Hispanos sin miedo, juntos somos imparables.